A continuación, con respecto al tema número 4, Introducción al control de robots, presentaremos el subtema 4.1, Introducción. El equipo número 1, conformado por Cárdenas Galeana Alangeray, Hernández Ramírez Leo Alexander, Martínez Carvajal Dulce Andrea, Pineda Díaz Jared Porfirio, Sánchez González Jonathan y un servidor, Caporal Pineda Cristian Giovanni. Como introducción, de acuerdo a los temas anteriores, donde obtuvimos los modelos cinemáticos y dinámicos de un robot, partiendo de ello, su objetivo fundamental de ambos modelos es el poder establecer las adecuadas estrategias de control del robot, que redunden en una mayor calidad de sus movimientos. A continuación, hablaremos sobre el control cinemático de los robots. El control cinemático establece cuáles son las trayectorias que debe seguir cada articulación del robot a lo largo del tiempo para lograr los objetivos fijados por el usuario, sean estos puntos de destino, trayectoria cartesiana del efector final del robot, tiempo invertido por el usuario, etc. Estas trayectorias se seleccionarán atendiendo a las restricciones físicas propias de los accionamientos y a ciertos criterios de calidad de trayectoria, como suavidad o precisión de la misma. El control cinemático deberá realizar las siguientes funciones. Número 1. Interpretar la especificación del movimiento, dada en el programa, mediante una trayectoria analítica en espacio cartesiano. Esto es la evolución de cada coordenada cartesiana en función del tiempo. 2. Muestrear la trayectoria cartesiana obteniendo un número finito de puntos de dicha trayectoria. Cada uno de estos puntos vendrá dado por una 6-upla, típicamente x, y, z, phi, teta y psi. 3. Utilizando la transformación homogénea inversa, convertir cada uno de estos puntos en sus correspondientes coordenadas articulares. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. Debe tenerse en cuenta aquí la posible solución múltiple de la transformación homogénea inversa, así como la posibilidad de ausencia de solución y puntos singulares, de modo que se asegure la continuidad de la trayectoria. Como lo mencionó mi compañero, utilizando la transformación homogénea inversa, se puede convertir cada uno de estos puntos en coordenadas articulares. Debe tenerse en cuenta que la solución de esta transformación homogénea inversa tiene la posibilidad de caer en puntos de ausencia de solución y o puntos singulares. De modo que se tiene que asegurar que exista una trayectoria continua. Los puntos singulares son aquellos en los que el robot, dadas las configuraciones que tiene, no puede alcanzar y se crea un espacio donde no llega la posición. Es decir, si por ejemplo tú programas que la coordenada articular se encuentre a 180 grados del origen y le pones después que se encuentre a 270, pero justo en esa posición eh, ya se encuentra otro objeto o otra cosa que no permita que pases, nos encontramos en una singularidad que evita que lleguemos al punto indicado. La interpolación de los puntos articulares obtenidos, generado para cada variable en una expresión Q y T, de modo que se aproxime a ellos, es decir, una trayectoria realizable por los actuadores y que la transforme en una trayectoria cartesiana, lo más próxima a la especificada por el programa del usuario, tomando en cuenta la precisión, velocidad, entre otras cosas. Y por último, el muestreo de la trayectoria articular para generar referencias de control dinámico. A continuación, mostramos un esquema bastante sencillo de lo que es el funcionamiento del control dinámico. Recordemos que el control dinámico o un control en específico requiere de un sistema el cual tenga entradas y salidas. En este caso, nuestra entrada a nuestro sistema será el programa, es decir,
el lugar donde establecemos o el programador establece el punto de destino que se representa en las coordenadas, el tipo de trayectoria que seguirá el robot, el tiempo o velocidad a invertir en llegar a este punto, dada la trayectoria dada, y la precisión del punto final y de la trayectoria cartesiana. Estas entradas entran a nuestro generador de trayectorias, el cual determina la velocidad y aceleración máxima de la articulación, y en base al modelo dinámico se realizan las trayectorias articulares. Esta información se envía al muestreo, o mejor dicho, se muestrea la información que está dada por las nuevas coordenadas y trayectorias. Y esas referencias son las que regresan para el control dinámico. De modo que es un ciclo continuo para el control dinámico del robot. Tipos de trayectorias. Para que el robot alcance cierto punto o realice una determinada acción, debe haber un cambio de posición en el tiempo, es decir, un movimiento. Es decir, tiene que haber un punto inicial y un punto final. Este movimiento se puede realizar siguiendo infinitas trayectorias espaciales, pero el programador debe determinar el punto de origen, el punto final y el tipo de trayectoria que seguirá para hacerlo más óptimo. Entre los tipos de trayectorias encontramos trayectorias de punto a punto, entre los cuales están el movimiento del eje, de eje a eje, movimiento simultáneo de ejes y trayectorias coordinadas o isócronas. También tenemos las trayectorias continuas. Generación de trayectorias cartesianas. El programador o usuario del robot debe determinar las localizaciones espaciales por las que debe pasar el extremo del robot, en conjunción con otros datos, como son los instantes de paso y velocidades o tipos de trayectoria. En la imagen de la derecha podemos encontrar diferentes trayectorias articuladas posibles para un robot articular de 2GDL. El primero, o la primera parte de la imagen, la parte A, indica el movimiento de eje a eje para Q1 y para X respecto al tiempo y respecto a Y. El movimiento simultáneo de ejes es el que se encuentra en la sección número B. De igual manera respecto al tiempo de Q1, X y Y. En la tercera imagen encontramos la trayectoria coordinada, nuevamente de Q1 respecto al tiempo y X y Y. Y por último, la trayectoria coordenada rectilínea. Como pueden observarse en las imágenes podemos ver diferentes tipos de trayectoria para alcanzar cierto punto. Y podemos ver la diferencia entre ellas. Trayectorias. Una vez que se dispone de la secuencia de configuraciones articulares por las que se debe pasar el robot, la siguiente función de control cinemático es la de unir esta sucesión de puntos articulares, garantizando, junto con las condiciones de configuración tiempo de paso, que se cumplan las restricciones de velocidad y aceleración máximas asociadas a los actuadores del robot, de manera que se consiga una trayectoria realizable y suficientemente suave. Control dinámico. El control dinámico tiene por misión procurar que las trayectorias realmente seguidas por el robot QT sean las más parecidas posibles a las propuestas por el control cinemático. Para ello, hace uso el conocimiento del modelo dinámico del robot y de las herramientas de análisis y diseño aportadas por la teoría del servocontrol, representación interna, estado, estabilidad de Lyapunov, control PID, control adaptativo, etc. Técnicas de control dinámico. Control monoarticular. Se desprecia la interacción entre los grados de libertad del robot. Es una aproximación aceptable cuando los factores de reducción son elevados. Las perturbaciones de articulaciones superiores no se reflejan en la articulación.
En los siguientes diagramas les estaremos presentando algunos ejemplos de aplicaciones de control de robots. Para empezar tenemos al control monoarticular, el cual se dice que considera cada articulación de manera independiente. Para un robot no es realista, pero es aceptable con pérdida de prestaciones como costo. Es utilizado por la mayoría de los robots comerciales y es más aceptable en robots con alto factor de reducción, que quiere decir que es un tipo de control más sencillo que se emplea en la mayoría de robots que se encuentran actualmente en el mercado, y está representado por este diagrama. Continuando con nuestros ejemplos de control, en la robótica tenemos al llamado feed-forward o prealimentado, el cual es un control que mide las perturbaciones que llegan al sistema y actúa controlando el sistema para compensar las perturbaciones de manera que no modifiquen su salida. Este método de control permite prever las modificaciones que va a sufrir el sistema y las compensa antes de que la salida del sistema cambie. Algunos ejemplos de aplicación para este tipo de control son el control preciso de temperatura de un horno, el control de velocidad de un motor de corriente continua, el control de velocidad de crucero de un automóvil y la bobina de enrollado de un material. Al ser este un sistema de control en lazo abierto, presenta sus respectivas ventajas y desventajas. A continuación las mencionaremos. Las ventajas de este tipo de control son que no se añade inestabilidad al sistema, responde a las perturbaciones antes de que se modifique la salida del sistema, ayuda a hacer más estables sistemas no lineales. Sin embargo, sus desventajas son que no responde a las perturbaciones que no se pueden medir. El efecto de las perturbaciones en el sistema debe ser conocido y puede presentar error porque no se mide ni se compensa la salida real del sistema. Se dice que el control feed-forward solo responde a perturbaciones del sistema. Otro tipo de control muy utilizado y de gran relevancia es aquel llamado control de lazo cerrado o realimentado, en el cual la salida o señal controlada debe ser realimentada y comparada con la entrada de referencia, y se debe enviar una señal actuante o acción de control, proporcional a la diferencia entre la entrada y la salida a través del sistema, para disminuir el error y corregir la salida. Se dice que un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la señal de salida tiene un efecto directo sobre la acción de control, es decir, que los sistemas de control de lazo cerrado son sistemas de control realimentados. Tenemos que la diferencia entre la entrada y la señal de salida se la denomina señal de error del sistema. Esta señal es la que actúa sobre el sistema de modo de llevar la salida a un valor deseado. Dicho en otras palabras, el término lazo cerrado implica el uso de acción de realimentación negativa para reducir el error del sistema, tal y como podemos apreciar en la figura. Control prealimentado más realimentado, en donde podemos observar que en el sistema tenemos varios subsistemas, en donde tenemos lo que es el algoritmo de control, lo que es el motor y la articulación, en donde podemos observar que en el control, en el algoritmo de control, observamos lo que es una función previa que mandaría la señal para tener una base que alimentaría lo que es el motor para poder generar lo que es la articulación, en donde la salida realimentaría en lo que es el error en el algoritmo de control. Control multiarticular, en donde se considera la naturaleza del sistema multivariable del robot. Se utilizan técnicas de control basadas en el control PID y control por prealimentación. Desacoplamiento por inversión del modelo, en donde encontramos el algoritmo de control, motores y lo que vendría siendo el robot, en donde el objetivo es eliminar o reducir las interacciones de cada variable de entrada con las variables de salida distintas de la que controla. Control PID con prealimentación, en donde encontramos el algoritmo de control, los motores y el robot o sus articulaciones de este mismo, en donde podemos observar que al inicio tenemos las ecuaciones y ganancias iniciales para poder enviar la primera señal a los motores y poder así generar un movimiento o posicionamiento en las articulaciones del robot y poder, en caso de que exista un error, la retroalimentación lo corregiría y así iniciando el ciclo hasta que se corrija o se lleve a cabo un cambio en este mismo. Ahora vamos a hablar sobre el control adaptativo. La técnica del control adaptativo se puede aplicar con buenos resultados en aquellas ocasiones en las que el modelo, aún siendo conocido, cambia continuamente por variar las condiciones de funcionamiento.
La idea básica del control adaptativo es modificar en tiempo real los parámetros que definen el regulador PID, por ejemplo, de acuerdo al comportamiento instantáneo del sistema. La utilización de la técnica de control adaptativo permite reajustar los parámetros del regulador cada vez que el comportamiento del robot se modifique, de modo que los movimientos de éste se aproximen siempre a las especificaciones deseadas. Existen diferentes esquemas de control que entran dentro del concepto de control adaptativo. Por ejemplo, el control por planificación de ganancias puede ser considerado como un caso simple de control adaptativo. Esto quiere decir que en el número determinado de reguladores están precalculados para diferentes condiciones de funcionamiento. Y en el control adaptativo con modelo de referencia, este realiza una comparación en línea entre el comportamiento del sistema real y el sistema deseado. El error entre ambos comportamientos se utiliza para modificar parámetros del regulador. En el control adaptativo ajustable se identifica continuamente el modelo del sistema y este utiliza un algoritmo de diseño para ajustar los parámetros del regulador. Como conclusión tenemos que para el control de un robot es necesario partir desde un modelo cinemático y dinámico, ya que a partir de estos podemos establecer una mejor opción de control del robot dentro de las que mencionamos anteriormente. Si bien el control cinemático marca el camino que debe seguir el robot a partir de las especificaciones que interpone el usuario y en conjunto con el control dinámico es el encargado que esto se genere de la mejor manera posible, teniendo un funcionamiento óptimo de nuestro robot. Muchas gracias. A continuación presento la bibliografía.